Bien, buenas tardes. Bien, pues bienvenidos. Vamos a iniciar nuevamente esta siguiente mesa. Bienvenidos una vez más a todos los que estaban con nosotros y a los que apenas se incorporan. Y comienzo esta nueva mesa. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este primer coloquio: Anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Mi nombre es Alma Fabila y seré moderador en esta mesa. Esta es llamada Anime, Cultura y Subjetividad. Bueno, nada más voy a decir rápidamente los nombres de los participantes. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat de YouTube a través del hashtag pregunta al ponente. Y bueno, les iré informando cuando esté a punto de terminar su tiempo, 3 minutos antes. Recuerden llevar su tiempo para que no podamos participar, se pueda dar la participación de todos. Presento a Paola Ceballos Laurobacchio. Es estudiante de cuarto cuatrimestre de Psicología en la Universidad Humanista de Hidalgo. Su ponencia es PyX Family y su funcionamiento como grupo a partir del análisis de la propuesta teórica de Kurt Lewin. También contamos con la asistencia de la maestra Victoria Aide Magallón Enríquez, quien es licenciada en Geografía Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y es maestra en Investigación Criminal en Ciencias Forenses del CECIJUC, y su ponencia es Pokémon y la Geografía Humanista. También contamos con Jair González Jiménez. Es estudiante de psicoanálisis en la UAM Xochimilco y tiene como experiencia laboral el ser pedagogo y trabajó en Injuve también. Su ponencia, Identidades Juveniles, el Japón en México. Finalmente, la presencia de Caleb Felipe López Chimeo, quien es estudiante de octavo semestre de Filosofía y actualmente está cursando el quinto semestre de Historia, ambas licenciaturas en la Universidad Veracruzana. Su ponencia, Posthumanismo para niños, la narración cinematográfica del posthumanismo en Miraculous, las aventuras de Ladybug. Bien, entonces iniciamos con Paola. Por favor, muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Voy a proyectar. Y quisiera saber si se ve bien. Sí, sí se ve. ¿Se escucha bien igual? Sí. Ok, pues perfecto. Muchísimas gracias primero que nada por la oportunidad de estar aquí y bueno, obviamente feliz de que se abran estos espacios de diálogo. Bueno, como ya se mencionó, mi tema va a ser Spice Family y su funcionamiento como grupo a partir del análisis de la propuesta teórica de Kurt Lewin. Y bueno, yo quise iniciar con una frase que es: toda persona oculta un lado suyo a los demás, ya sea a sus amigos, a su pareja o incluso a su familia. Todos esconden algo tras una gran sonrisa fingida. Actúan para disimular sus verdaderos sentimientos y es así como el mundo prolonga esta paz provisional. Esta frase es con la que abre Tatsuya Endo su historia. Aparece en la primera página del primer tomo y pues es la premisa que nos da esta historia que va a base de espías. Y pues yo quiero aclarar que mi arco argumental va a ser la primera temporada del anime, que son
12 capítulos debido a que la serie manga ya van 9 tomos y actualmente se está transmitiendo la segunda temporada. Primero que nada, me gustaría darles un contexto de qué está pasando en Spice Family y por qué se me hizo muy interesante analizar su lógica como un funcionamiento grupal. Bueno, nos ponen que en Spice Family se divide un país, haciendo dos países, que sería Westalis y Ostania, y están divididos y están pasando una guerra fría. Esto haciendo una clara referencia a lo que pasó en la Guerra Fría en Alemania, cuando se dividió en Alemania del Este y Alemania del Oeste, y tenían planes para pues desatar una guerra. En Westalis hay una asociación que se llama WISE, que es donde trabaja nuestro protagonista, que es Twilight, y Twilight es un espía que tiene, o se le conoce como el espía de los mil rostros. ¿Por qué? Porque constantemente, dependiendo sus misiones, se va a ir adaptando y va a ir cambiando su estilo de vida. Sin embargo, al inicio nos comentan que pues a Twilight se le da una misión para prevenir un plan de guerra que tiene Ostania y tiene 7 días para formar una familia, para lo que él fue un gran choque porque realmente nunca ha convivido con personas, incluso en sus anteriores misiones nunca había tenido un vínculo cercano con la gente, por lo que él entra en un momento de ansiedad y crisis al no saber cómo va a conseguir en 7 días una esposa y una hija. A esto Twilight va a un lugar clandestino donde hay niños huérfanos, donde de hecho no se tiene ningún registro de ellos, y conoce a una niña que se llama Anya. Anya, según los registros, tiene 6 años, aunque verdaderamente no se conoce su edad porque está haciendo, no hay como papeleo de cuántos años tiene. Pero Anya tiene una peculiaridad, es una telépata porque estuvo bajo experimentación, de hecho era el experimento 007. Ella, al tener un deseo enorme de querer ser, ser querida o ser reconocida, le lee la mente a Twilight para saber precisamente qué contestar y que éste la adopte. Cuando se juntan, Lloyd pasa su nombre de Twilight al nombre de misión, que se conoce como Lloyd Forger, y toma en la posición de un psiquiatra. Entonces, en este juego de querer ser papá, entra en jaque porque no sabe ser un padre. Esto nos recuerda o nos va a la parte de Kurt Lewin cuando nos menciona cómo él tiene el concepto del hombre. Lewin nos decía que el concepto del hombre eran diferencias individuales, las interacciones entre las percepciones, es decir, el sí mismo y nuestro ambiente. También nos decía que nuestra conducta humana iba a ser del individuo dentro de un campo. Lewin nos da un concepto que hoy en día seguimos usando bastante, lo que es el campo o el espacio vital. El espacio vital son los factores psicológicos que actúan efectivamente sobre la persona en un momento delimitado y concreto. Es decir, todos esos factores externos e internos que van a intervenir en nosotros como individuos para cómo actuemos hacia alrededor. Es como si fuera una barrera transparente y nosotros nos las ponemos y suman y a veces es mental, que vendría siendo la parte subjetiva que hablaba Lewin, o la parte objetiva, que vienen siendo los factores sociales, culturales, políticos e incluso ambientales. Con este espacio, eh, Lloyd se ve forzado a tener que abrir muchos de sus áreas, más que nada la emocional, porque él no sabe cómo tratar a una niña. Pasando a otra parte, que va a ser otro personaje importante, la que va a tomar el papel de la esposa, la conoce en una sastrería. Y esta mujer es George Breyer, que trabaja en el ayuntamiento, pero realmente es como una máscara o es una cobertura para su trabajo de asesina a sueldo. George tiene una peculiaridad que es que no puede comunicarse con la gente. Se le dificulta bastante esta relación persona a persona porque sus únicos campos han sido su familia, su hermano, al que cuidaba porque eran huérfanos y se tuvo que hacer asesina a sueldo para cuidarlo, y ahora la familia falsa. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que estamos, las mujeres que estaban por cumplir 30 años y todavía no tenían una familia formada o no tenían una pareja, eran mal vistas. Esto claramente expresando cómo la sociedad todavía era machista y misógina en ese momento. Ahora bien, voy a tomar 4 principales conceptos de lo que nos da Lewin en su teoría de campo, lo que viene siendo topografía, vector, campo y espacio ideológico. El campo justamente es el que acabo de comentar anteriormente y sigue siendo el mismo concepto, lo que vendría siendo nuestro espacio vital.
La topografía va a ser la delimitación de nuestro territorio. Es lo que nosotros concebimos como el territorio en el que estamos parados. Nuestros vectores van a ser las fuerzas o elementos que influyen en el comportamiento, o bien dicho, las áreas de desarrollo que tenemos nosotros para poder interactuar con el otro. Y el espacio biológico, que es hasta dónde puedes moverte o acercarte, o los caminos preferidos. Son aquellos caminos que nosotros vamos a elegir para poder usar estas áreas de desarrollo para comunicarnos con la otra persona. Con George, como ya lo comenté con Lloyd, ambos son sumamente cerrados. ¿Por qué? Porque en sí nunca habían tenido un contacto más con la sociedad. Por lo tanto, ambos tienen una topografía sumamente delimitada. No dejan que otras personas se acerquen y no dejan que entren a su espacio. Sin embargo, quien nota este primer cambio a su ambiente es Yor. ¿Por qué? Porque al relacionarse con Anya, que es una niña que necesita mucho afecto, ella quiere cumplir bien el papel de ser una buena madre. Obviamente esto hace que las áreas de desarrollo de Yor se vean un tanto eh, como amenazadas porque ella no sabe cómo tratar. E incluso hay un momento en la serie que cuando le está ayudando para entrar a una escuela, porque Anya tiene que entrar a la mejor escuela del país para que la misión funcione, Yor hace ayudándole a aprender fracciones. En su mente lo que ella está pensando es cómo desmembrar un cuerpo porque es lo único que tiene como conocimiento para poder dividir algo. Bien así, cuando nos presentan a Anya, la, la punta de esta relación en este grupo, teniendo como entendido que un grupo es el conjunto de dos o más personas que tengan algún objetivo en común o una meta final, pues Anya es todo lo opuesto a ellos dos, incluso crea una disonancia entre los personajes. ¿Por qué? Porque Anya tiene una necesidad de afecto y de que la reconozcan. E incluso ha sido 4 veces adoptada y las 4 veces la regresaron porque notaban que ella tenía algo raro, entre comillas, que era el decir que pues es telépata. Cuando Anya les empieza a demostrar demasiado afecto, tanto Lloyd como George no saben cómo actuar. Por un lado, Lloyd entra en estrés por no saber cómo adaptarse y no saber cómo educar, al punto de que tiene que llegar a leer manuales de crianza para ser un buen padre. Y por otro lado, George se va a enfocar en tratar de seguir ese estereotipo que hacen las mamás ricas en esa época para poder cumplirlo. Sin embargo, cuando se le hace una entrevista a Anya para entrar a la escuela y le dicen que qué puntuación le pondría a sus papás, ella dice que les pondría la nota más alta porque son sumamente divertidos y que ella los quiere mucho. A partir de este momento, vemos un cambio en los dos, tanto en Lois como en George, haciendo que su conducta se vea determinada por su ambiente. Esto queda claro y es lo que nos explicaba Lewin, de cómo el individuo se va a ver afectado por su ambiente, pero su ambiente también va a ser afectado por este individuo, el cual va a quedar más claro con el siguiente esquema que les voy a presentar, que justamente es este. Lewin tenía una peculiaridad que era querer explicar la psicología desde un punto más matemático o precisamente geométrico. Él incluso hace un esquema de elipses donde se puede ver que la conducta está en función a nuestro espacio vital. Es decir, que nosotros nos vamos a estar moviendo dependiendo en dónde estemos, haciendo también una conexión con la primera frase con la que abre esta obra. Es como si nosotros como personas siempre estuviéramos teniendo una máscara y nos vamos a presentar a la gente dependiendo lo que quieren. Es decir, nosotros no somos los mismos, perdón, en nuestra escuela, a nuestro trabajo o con nuestra familia. Y es lo que hacen estos tres personajes. Sin embargo, en esta misma teoría se busca un líder, alguien que mueva bien este grupo y este puesto de líder lo toma Lloyd. Sin embargo, se da cuenta que llega un punto donde la sociedad realmente no ve normal a su familia porque intentan ser tan perfectos que realmente es a lo que no llegan a ser. ¿Por qué? Porque la perfección es un concepto subjetivo. Cada persona va a tener su concepto de perfección. Entonces, Lloyd no puede llegar a completar esta perfección social. Por lo que cuando Anya se abre y empiezan a comunicarse más y a tratar de no ser tan estructurados y tener reglas, es cuando se van a empezar a convivir como realmente es, más de una manera más orgánica y que la gente los vea diferente.
justamente esta teoría de la personalidad que nos dice Lewin hablaba más que nada de cómo nosotros vamos a ir cambiando e incluso hay un punto donde la sociedad nos va a llegar a afectar. Justamente se ve claro con los personajes a lo largo de la serie, cada uno va a tomar un rumbo diferente. Incluso Anya, quien tenía un espacio ideológico sin delimitar, porque nunca había tenido contacto con la gente, va a empezar a poner límites y saber con quién relacionarse hasta que está en la escuela y está con gente de su edad. Ella empieza a ver cómo tiene que hablarle a sus compañeros para poder acercarse a ellos y poder tener una relación, pero al mismo tiempo entiende que tiene que empezar a hablarle a sus padres de una manera diferente para poder conseguir una u otra cosa. Yor, por otro lado, cuando en un momento se nos presenta al hermano de ella, que se llama Yuri, que trabaja para la otra parte, la contraparte de Lloyd, que vendría siendo Stania, eh, se ve que ella está muy preocupada por cómo piensa su hermano o cómo va a tomar esta situación de que mágicamente está casada y que lleva ya supuestamente un año. Entonces, cuando en una cena familiar llega el hermano de Yor, ninguno de los tres sabe cómo actuar. Realmente no saben qué decir y no saben esta manera de demostrar un afecto totalmente orgánico. Aunque al final, tanto Lois como Yor van a tomar una manera más sutil de una convivencia sana. Y esto pues nos lleva a que en efecto nuestro ambiente nos va a ir cambiando y nosotros siempre vamos a estar girando a esto. Creo que este, para concluir, porque es un tema muy corto, me gustaría comentar que este trabajo nació o yo me empecé a interesar en analizar los animes ya desde un lado más psicológico. Cuando entré a la carrera se me hizo muy curioso ver cómo podíamos notar que nuestro contexto también nos iba a afectar. Justamente en el anime de Spice Family también se nota que Lloyd viene siendo un niño postguerra. ¿Por qué? Porque en uno de los capítulos nos mencionan que él se hizo espía porque no quería volver a sufrir lo que era que nadie estuviera contigo. Y la escena es que pues obviamente él está en medio de los escombros después de haber presenciado una explosión. Es por eso que él se ve totalmente cambiado y adaptado, pero realmente nunca hay un momento en que lo veamos a él como tal, siempre estamos viendo diferentes perspectivas. Entonces, esto fue lo que a mí me hizo cuestionarme en qué momento nosotros actuamos como nosotros mismos y no como una máscara para el ambiente. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar. Damos la palabra a la maestra Victoria. Por favor, adelante. Hola, buen día. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, quiero agradecer de igual manera la oportunidad de poder participar en este coloquio, sobre todo pues por crear la mezcla de los animes, que es un tema con el que muchos hemos crecido, y cómo ver la forma de mezclarlo con nuestras distintas disciplinas. En este caso, yo quiero compartir un poco sobre Pokémon, analizado a través de la geografía humanista. Para empezar, pues, ¿qué somos los geógrafos humanos? Siempre se nos interpreta que la geografía, nos enfocamos a cuestiones físicas, tanto montañas, mares, cuestiones ambientales, etcétera. Pero la geografía humanista ahora sí que pertenece dentro de las ciencias sociales porque trabajamos en conjunto con disciplinas hermanas, como son la psicología, como son la sociología, como son las ciencias políticas, la antropología, por mencionar algunas. Nuestro objeto de estudio es el análisis que tiene
el sujeto, tanto la comunidad con su espacio, su entorno y la forma como se vive este y cómo se desenvuelven en este. Entonces de aquí sale pues mi curiosidad de hacer este pequeño análisis sobre Pokémon. Y pues la franquicia ahora sí que creada por Satoshi Tajiri y Ken Sugomori en el año 1989. Sobre todo me quiero enfocar más a lo que es Pokémon Go, que es la modalidad, ahora sí que de esta franquicia que me ha permitido aplicar algunos conceptos de mi disciplina y de otras ciencias hermanas. ¿Por qué? Porque con el Pokémon Go relativamente vemos que es de las innovaciones que luego se dan en estos juegos, que ya no solo nos mantienen situados en una sola especialidad, en este caso pues nuestras casas, con el aparato y los dispositivos y ya, sino es una aplicación que nos ha permitido pues investigar y conocer hasta nuevos territorios, nuevos lugares y nos hace desplazarnos, pero sobre todo mientras nosotros realizamos este tipo de actividades, cuando lo hemos jugado, nos permite y nos da la facilidad hasta de socializar más. Entonces, comenzando, pues los vínculos que las personas han establecido con los espacios ha sido uno de los mayores objetos de análisis desde las ciencias sociales, sobre todo con la geografía humanista. Y esto nos ha permitido crear nuevos conceptos. En este caso, con Pokémon Go encuentro lo que son las terras incognitae, que son las tierras incógnitas o las tierras que nosotros desconocemos. Hablar un poco sobre apegos del lugar, sobre apropiación espacial y sobre percepciones espaciales. Y también sumando otro más, pues los espacios vividos. También, ¿qué más sucede? ¿Sí se puede ver mi pantalla? No les pregunté. Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué? Y nos vamos de lo digital a las vivencias y las geografías de la vida cotidiana. En este caso, dentro de nuestra geografía humanista, este análisis se va a manejar más al área de la geografía cultural, que es la rama de nuestra disciplina que nos permite darle mayor prioridad a las cuestiones subjetivas, a las cuestiones de las vivencias pues, de nuestros sujetos o de nuestra comunidad o grupos de estudio. Pokémon Go, como ya lo hemos mencionado, pues promueve reuniones físicas de los usuarios en distintas ubicaciones de su ciudad. Y hasta geográficamente hablando, pues el descubrimiento de estas tierras desconocidas o tierras incógnitas, como ya lo habíamos mencionado. También, pues, nos ha facilitado esto el acercamiento a estas mismas, pues, por los los medios de transporte y la seguridad de ir en grupo. Aquí vamos a hablar un poco hasta de topofilias y topofobias, que es el gusto, la atracción hacia un lugar, y la topofobia, el miedo o el rechazo a un lugar por cuestiones de su seguridad o algunos otros elementos. Varios pues, de los usuarios o de los jugadores de Pokémon Go se sienten más seguros cuando van en un grupo de 5 personas o más, sobre todo para evitar pues las cuestiones de inseguridad que se ha dado en México, como asaltos y demás. No sé si recuerdan que hasta hubo un momento que en estos encuentros llegó a aumentar un poco más ahora sí que los asaltos, pero pues también esto ya nos ayudaba a manejar pues ciertos horarios y pues también la aplicación de que si iba a realizar algunos eventos especiales, fuera a un horario un poco más idóneo para evitar pues este tipo de cuestiones. Nunca encontrábamos como tantos eventos presenciales pues en la noche por lo mismo.
También otra de las peculiaridades que tenemos con Pokémon Go es de que los lugares dejan de ser unas simples locaciones identificables en nuestros mapas. Esta aplicación se maneja en una cuestión similar a lo que nosotros conocemos como sistemas de información geográficas y se maneja también a través del uso de coordenadas para poder identificarnos pues con mayor precisión pues ahora sí que los puntos de actividad que eran las pokeparadas, los gimnasios y los sitios donde se iba a dar algún evento especial. También que nos ha permitido pues el Pokémon Go. Nos ha permitido la construcción de los escenarios del comportamiento o lo que nosotros llamaríamos behavioral settings en geografía, que son aquellos lugares de encuentro y pasatiempos. En este caso, nosotros ya al jugar la aplicación, no solo íbamos a jugar y ya, sino ya era un encuentro donde veíamos pues a seres queridos, amigos, incluso hasta sitios que podían ayudar y fortalecer en parte pues el consumo local, porque habían mismos usuarios que jugaban esta aplicación, pero que también ofrecían sus productos, tanto pues de la temática o de algunas otras cuestiones, y como sea eso, pues les ayudaba un poco en su autonomía pues económica. Ya se empezaban a crear pues más lazos de apropiación, por así llamarlo, en los sitios donde nos encontrábamos. También hay que romper un poco el paradigma sobre cuando hablamos sobre apropiaciones espaciales, porque siempre se nos remonta mucho a la idea de que pues hacemos toma de las calles, que no dejamos pasar a nadie y todo ese tipo de cuestiones. Hay apropiaciones espaciales que operan de manera muy sana, en este caso pues las convivencias, que hasta pues se jugaba, se llevaba el refrigerio, la comidita, se conocía más gente para hacer pues uso de estos espacios, sobre todo pues nuestros espacios públicos. Y en el caso de la Ciudad de México, ¿qué sucede aquí? Pues encontrábamos distintas sedes, sobre todo pues parques públicos, bosques como bosques de Chapultepec, bosque de Aragón, las Alamedas, algunas plazas y centros comerciales también, que aunque fueran de repente algunas otras espacialidades como que operaran bajo el término semipúblico, pues nos permitían concentrarnos. Asimismo, pues a las escuelas, cuántas pokeparadas pues hemos visto en nuestras universidades, en nuestras facultades, y pues nos permitían socializar más. Pues, ¿qué pasaba? Pues se seguía fortaleciendo pues la apropiación. También se seguía fortaleciendo pues el punto de encuentro, cada vez se unían más personas. Podíamos ver que con Pokémon Go no se cerraba a solo un género o a un solo, a una sola edad. Ya veíamos hasta familias completas, veíamos desde infancias muy pequeñas, de 3, 4 años, hasta adultos de 50, 60 años. ¿Por qué? Porque era un fenómeno que hasta nos permitía no solo el conocer lugares, sino el salir o el romper un poco de nuestra monotonía. También que sucedía que nuestros trayectos pues dejaban de ser tan monótonos, tan incluso hasta aburridos, sino que íbamos pues a la pesca, aprovechando pues el juego pues para entretenernos más. También pues sí ha generado un apego al lugar, un cariño, una estima, para que dotara otro tipo de identidad. Por lo mismo de que nos permitía encontrarnos o nos permite encontrarnos pues con nuestros
seres queridos, con nuestros amigos y con pues pues nuevas personas, nuevos contactos. Otra cuestión que también nos manejaba el Pokémon Go es el capturar la experiencia dentro de la espacialidad a la cual nosotros asistíamos. Aquí es cuando jugamos un poco más con las geografías de la percepción. Ya no era lo mismo decirle a nuestros amigos o a nuestros familiares, ay, sí, me voy a jugar Pokémon Go y no dejar como tanta evidencia solamente con nuestras selfies, con las personas, sino que ya hubo un momento que Pokémon Go te permitía y te permite pues tomarle la foto al Pokémon que tú quieras y hasta jugar con él. Bajo pues percepciones y experiencias se puede encontrar que hasta salían pues personas con su Pokémon y así como si lo estuvieran acariciando sin importar el sitio donde se encontraban. Estas geografías de las percepciones pues hacen mucho énfasis en el contacto sensorial, en el espacio y sus representaciones. Penetran en lo psicológico para explicar el comportamiento humano con pues, sus espacialidades. Y esta experiencia nos hace referencia sobre las diversas formas en que una persona construye y conoce una realidad con el uso de sus sentidos. Dentro de estas geografías aprendemos a conocer el espacio a través de la acumulación de la información recibida. Entonces es igual lo que pues le agradecemos a Pokémon Go por hacer pues este tipo de cuestiones para comprobar nuestra teoría. Y bueno, por mi parte sería toda mi participación y les agradezco mucho por su atención. Al contrario, muchísimas gracias a usted por esta aportación. Vamos ahora a darle la palabra a, no sé si es Jair o Jair González Jiménez. Por favor, adelante. Es Jair. Jair, perfecto. Ok, dame nada más un segundo en lo que comparto pantalla. Si me puedes apoyar, es en el icono de whiteboard, ¿verdad? ¿Para compartir? Ajá. No, ahí viene el iconito de la pantallita con una flechita hacia arriba que dice Share Ok. y nada más selecciona la pantalla que quiere compartir, le van a aparecer todas sus pantallas abiertas. A ver. Así ya lo vi. Y ¿ya está viendo? Sí, ahora sí, listo. Ok. Bueno, antes que nada, quiero agradecer el espacio, estar o poder dar una ponencia en la UNAM. Se agradece ya o puesto que yo soy de la UAM, para este coloquio yo he preparado, o mejor dicho, tenía una investigación, la cual que tuve que retomar para este ciclo, el anime y la subjetividad en la construcción del ciudadano contemporáneo, nombre del coloquio que se agradece, puesto que en UAM no hablamos de otra cosa que no sea la subjetividad. Mi investigación, valga el ternario que tengo que redundar, reflexiona en la identidad juvenil y en cómo esto ha llegado desde Japón hasta México. Trataré de dar un salto
y hacer un entretejido entre la mirada de los autores como son Lacan, Michel Foucault, Cornelio Castoriadis y Rosana Reguillo, autores a los cuales me vi preciso en poner en conversar. He preparado, o tengo que decir, que preparé esto para un público de estudiantes de psicología. Si alguien o muchos menores se encuentran por aquí, espero que me disculpen o sea de su agrado. Es bajo la mirada de Jacques Lacan que tomaré lo necesario para tejer este concepto, sujeto y subjetividad, apoyado de su nacionalizado, o mejor dicho, compatriota francés, Michel Foucault, para con la mirada que él propone del panóptico social, en la cual Lacan se apoya, cuando habla de su quinto discurso capitalista, dan rienda suelta a la extraterritorialidad y resonancia subjetiva. Bueno, vamos a empezar. Yo soy Yair González Jiménez, estudio el psicoanálisis y soy psicólogo por la UAM Xochimilco. Desde la perspectiva del psicoanálisis, en especial de orientación lacaniana, es un poco complejo el poder plantear el tema de la identidad. Desde esta mirada, la identidad, o lo que se denomina la identidad para el psicoanálisis, queda claro que somos en realidad muy poco idénticos. Lo que va a haber en realidad es un fantasma, el otro. Entonces va a ser más preciso hablar de identificación. El tema de la identificación va a ser todo un escollo a lo largo de esta teoría, en el nacimiento, desde su nacimiento, ya que citó a Freud en su trabajo de psicología de las masas y análisis de yo, en donde en el capítulo de la identificación precisamente ya comienza a plantear que el sujeto en realidad es el otro. Propuesta lo bastante aristotélica cuando este mismo habla de la polis y plantea ello. Para el psicoanálisis, entonces lo que hay es identificación y estadio del espejo, para que de manera lo bastante reducida o simplificada haya un sujeto e identidad, o a lo mejor es identidad y luego sujeto. Juego de reproducción de un espejo y todo lo que ello conlleva permite la performatividad del sujeto y no del individuo, como principio básico postulado de esta teoría. El sujeto que depende de la intersubjetividad está dividido. Con ello ahora me estaré apoyando del francés Michel Foucault, para bajo esta misma lógica, quien va a proponer más o menos lo mismo para poder tejer en su argumento en cómo las palabras y las cosas se reproducen de generación en generación. Antes sabíamos la ubicación del lugar sagrado para hacer un rito. Sabíamos qué artilugios llevar. Sabíamos las oraciones y se escribían las prosas, dice Foucault. De generación en generación se fueron perdiendo estas memorias, la ubicación del lugar sagrado y así sucesivamente las oraciones y los escritos. Alegoría retomada por Franz Kafka, quien menciona que a pesar de que se han olvidado, conocemos esas historias. Y estas historias, gracias, se pueden aún contar. Y es con la palabra y el transmitir oral que estas, al ser contadas,
pueden tener los mismos efectos. O tal vez, y con algún riesgo aquí, alguien pueda decir algo distinto. Foucault plantea que existen cosas en la sociedad, en esta cosa filosófica, que se plantean como verdades, que se reproducen de palabra en palabra, de generación en generación, llamando así discursos de verdad a estas prácticas que son reproducidas bajo la mirada del otro o los otros. Panóptico social que vigila que así sea. Tu vida debe ser así. En afirmación con un imperativo categórico kantiano. Eres totalmente palacio o no eres. O la fórmula que a mí se me ocurrió para este coloquio, eres totalmente un Sharingan o un otaku. O tal vez no. Lo aprendí un poco en las conferencias estos días. Pero con ello trato de reproducir o explicar cómo se reproducen estas formas de lo que debe uno o no debe ser. Después recurro a Cornelio Castoriadis. El amigo griego va a usar el concepto que se agradece bastante de instituciones primarias e instituciones secundarias para cuestionar y preguntar qué es una institución y poder contestar que una institución es un cúmulo de principios, de símbolos educativos, valores, moral, ética, etcétera, y todo lo demás que pueda ir conformando lo que ha de denominar o trataremos de hacer un acercamiento a lo que llamamos subjetividad. La subjetividad es un edificio, es el primero ya de ser instituido. Las instituciones primeras van siendo, valga la redundancia, instituidas. Van apareciendo ahí para ser vistas en determinado momento. Y si se quiere, o tal vez debería yo de preguntarme, ¿qué tanto se puede para ir siendo habitadas por los que queremos ser sujetos garantes de derecho? Con esto estaría tratando de aclarar que una institución no se reduce solamente a lo que sería un edificio de 4 paredes en donde por medio del contrato social se hacen acuerdos, normas de convivencia, diría Foucault, bajo los cuales reglamentamos o tratamos de apegarnos a una forma de vida o de identidad, según sea nación o el país en el que nos encontramos. Quiero aclarando que todo lo que estoy tratando de plantear y exponer es bajo una mirada de cuestionamiento en donde no podría decir que algo está mal o está equívoco o no hay lugar. Son cuestionamientos. Posteriormente, pongo en diálogo a la simpática Rosana Reguiño, quien va a hablar de que en específico estas características y entramados, hablando de manera específica, están en crisis. Estos modelos
para los jóvenes que son de identificación o identificatorios en México están o han atravesado por una moneda de cambio en desuso. Para los jóvenes, y aquí hago un respectivo entrecomillado, puesto que convendría poder decir que no es lo mismo ser un joven a un adolescente o un puber, y aquí aclaro que entonces joven es políticamente hablando aquel hasta donde yo sabía en México, quien entra hasta los 29 años en una categoría política. Para los jóvenes, ello está en crisis, esos modelos identificatorios. Es que para ello, y así como las generaciones pasadas, ser estudiante no es ni ha sido lo único. De ahí que recurriendo a la historia, podemos ver un movimiento tan grande, de mucho impacto, como el del año de 1968. Sin decir que con ello eso esté mal, a quienes son jóvenes no les basta o nos ha bastado o les bastará con la imagen, percepción de la subjetividad, por ejemplo, del ranchero o ranchera con bigote y sombrero, o trenzas y jorongo, así como las líneas extranacionales y o extraterritoriales del narcotráfico han rebasado las fronteras para ser agentes identitarios predatorios. Los jóvenes hoy rechazan eso para ver en Japón ese algo que necesitan, que pudiera considerarse, sin que ello sea malo, como autista, pero considerar un modo de vida, algo que les permita sobrevivir y vivir. Esa sería mi participación hasta ahorita. Bueno, me parece que hay como un momento de preguntas, entonces lo dejo hasta aquí por el momento. Por mí. Bien, muchísimas gracias por su participación. Efectivamente, en un momento más iremos a las preguntas. Y bueno, pues damos la palabra a Caleb Felipe. Por favor, adelante. Si podía dejar de compartir su pantalla para que pueda compartir. Muchísimas gracias. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, yo temo que no preparé diapositivas porque tuve ahí unos inconvenientes, pero pues voy a explicar el trabajo. Bueno, el nombre de mi trabajo es, ¿dónde está? Es Poshumanismo para niños, la narración cinematográfica del poshumanismo en Miracruz, las aventuras de Ladybug. A grandes rasgos, la idea es detectar los elementos de esta narración en una serie y en un capítulo en específico. Entonces el trabajo persigue ese objetivo. Y en última instancia es evidenciar las condiciones con las que a partir de esta narración se va a construir cierta realidad o noción de ella. Entonces, el poshumanismo, bueno, es una corriente filosófica, ¿no? No vamos a entrar en detalles filosóficos porque, bueno, no es el tema de la ponencia, pero en general se puede abordar a partir de 4 vectores de un autor, Ignacio Quintanilla, que tiene un texto que se llama Poshumanismo y Educación, y en él dice que el poshumanismo tiene 4 vectores, ¿no? Uno que corresponde a la innovación tecnológica,
el otro a lo estético y la comunicación, y la emergencia del transhumanismo y naturalmente el vector filosófico, que él lo denomina como una crítica a los humanismos. Nosotros nos vamos a centrar en el de la estética y la comunicación, porque es el vector que nos sirve para este caso. Bueno, en este vector lo que sucede básicamente es que la crítica, las ideas, los postulados, las nociones de los autores como Hauskeller y otros de esta corriente se ven reflejados en el cine. A grandes rasgos es así. Y además, dado que tiene este componente estético, es más llamativo y las ideas se presentan con más viveza, cosa que, por ejemplo, en textos que tienen estas mismas matices, no. Entonces, eso es lo que llama la atención. Y también otro rasgo importante es con este vector que el poshumanismo parece que se reduce a el cine que consumiríamos personas como de nuestras edades, ¿no? O gente adulta en general, ¿no? Pero sí, pero el trabajo dice que no necesariamente, porque también está para niños. Justamente la serie tiene estos elementos de la narración y por lo tanto, lo que la bibliografía dice sobre que solo está en el cine, pues resulta ser no falso, pero sí como no restrictivo, porque está en estas series, ¿no? En series, por ejemplo, clasificadas como A y AA, aptas para todo público y para público infantil. Bueno, eso por un lado, ¿no? Ahora, lo que corresponde a la narración cinematográfica, pues se refiere justamente a esta narración, ¿no? A este diálogo que se construye en la cinematografía, ¿no? Y que gran parte de las películas que podríamos mencionar como Matrix, Yo Robot, etcétera, etcétera, que probablemente todos ya vimos, lo cumplen, ¿no? Y en general tiene algunos elementos que lo caracterizan o lo demuestran, ¿no? Son tres, ¿no? O al menos los que se pueden identificar en todas las series o películas. Son tres, ¿no? Uno que corresponde a un escenario positivo, ¿no? En relación con las máquinas, los robots, las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Otro que corresponde a uno positivo. Luego otro elemento que es el uso de la tecnología y la ciencia y la deshumanización del hombre. Y finalmente la humanización de la inteligencia artificial, el robot o el androide. En el caso de los dos escenarios, el negativo corresponde a una relación, pues básicamente distópica con las máquinas, o lo que la mayoría de películas presenta. Y en el caso de el positivo corresponde a lo contrario, ¿no? Una relación donde efectivamente se logra un consenso, una especie de equilibrio, y máquina-hombre, inteligencia artificial-hombre, robot, androide y hombre conviven en paz, ¿no? Y la sociedad es mejor, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo un discurso muy, muy agradable, ¿no? Entonces, estos elementos son los que conforman a la narración cinematográfica. ¿Para qué pasa en el caso de las series? Bueno, originalmente el trabajo abordaba tres series, ¿no? Miraculous, La Pandilla de la Selva y Androids, ¿no? Androids era el balance para demostrar el lado positivo, ¿no? El escenario positivo, pero no lo incluimos en el trabajo porque, bueno, pues era mucha extensión y había más cosas que comentar y lo eliminamos, ¿no? En el caso de La Pandilla de la Selva, es una serie más básica, ¿no? Con menos construcción, ¿no? Y más enfocada a un público estrictamente infantil, ¿no? El caso de Ladybug corresponde pues a un público adolescente, ¿no? O gente como nosotros también que la consumimos. Ah, y bueno, al final nos quedamos con ese, ¿no? Ahora, ¿qué se hizo? Bueno, se analizó el capítulo llamado Robustus de la segunda temporada de Ladybug, y tratamos de identificar estos elementos en ese capítulo, ¿no? Lo que sucede ahora es que esos elementos no aparecen como, por ejemplo, con la misma beligerancia que en Yo Robot o alguna de esas series, de alguna de esas películas, ¿no? Eso no significa que no estén o que no podamos hablar de ellos, sino más bien que aparecen, ¿no? Pero no tan desarrollados, no tan delimitados y no cargados con la misma fuerza o distinción que tendrían en las películas, ¿no? Entonces, el análisis lo que hace es, pues, decirnos en qué parte, ¿no? En qué escenas y en qué diálogos está más o menos establecido
justamente estas nociones de esta narración. Bueno, entonces para el caso de Ladybug, en este capítulo, pues básicamente es que uno de los personajes no principales tiene un amigo, ¿no? Y es una inteligencia artificial que además él construyó, ¿no? Y básicamente en el capítulo nos presentan, en primer lugar, la tensión que existe entre los otros personajes respecto a al robot, y justamente esta tensión, ¿no? La inadecuación de la relación máquina-hombre es uno de los elementos, ¿no? Esto se ve especialmente, no es curioso, pero se ve con gente mayor, ¿no? Los personajes de mayor edad respecto de los protagonistas son los que tienen como cierto rechazo hacia que uno de los personajes tenga un amigo como robot, ¿no? Entonces, eso aparece en las películas y también aparece aquí. Luego está la humanización de este robot, ¿no? Si recordamos la serie, Godmode acumatiza, ¿no? En el sentido de que da poderes, ¿no? A aquellas personas que tienen un sentimiento negativo, que sienten desesperación, angustia o lo que sea, pero tiene que ser negativo, ¿no? Y justamente el villano reconoce en un robot un sentimiento y por lo tanto le da poderes, ¿no? Y justamente uno de los diálogos dice que es un sentimiento más humano que cualquier otro, ¿no? Entonces llama mucho la atención, ¿no? Bueno, después se da la clásica disputa o la batalla entre el personaje malo respecto de los buenos, pero en este caso, respecto de todas las temporadas hasta esa, ¿no? Hasta la segunda, que bueno, Ladybug ya ha avanzado mucho, ¿no? Pero nosotros nos sentamos en ese. No había sucedido que casi el personaje acomatizado logra vencerlos. Y justamente el personaje acomatizado reconoce, ¿no? Que tiene mucha mayor capacidad en todos los sentidos para dominar o controlar mejor la situación de quitarle los Miraculous, o sea, las joyas mágicas que les dan los poderes a los héroes, a Ladybug y a Cat-Noir, ¿no? Y también otra de las cosas que sucede en ese episodio es que el acomatizado se revela respecto del villano, ¿no? Es la primera vez que, al menos hasta esta temporada, que un acomatizado tiene la capacidad de doblegar a quien lo controla, ¿no? Y justamente lo hace a partir de las máquinas. Uno de los poderes que le da es el control de todo lo que sea tecnológico, digital, robots, etcétera, etcétera. Entonces logra controlar a quien le da los poderes. Y bueno, el capítulo ya al final de él cierra con que, gracias al poder de la magia, ¿no? Ese elemento que parece ahí no explicado, que no se puede explicar, logran vencer al villano, bueno, al acomatizado, y le quitan los poderes, ¿no? Se hace bueno, ¿no? Y ahora parece que quiere más a su amigo, ¿no? Y justamente el protagonista, bueno, quien creó al robot, pues reconoce este sentimiento, ¿no? Y lo reconoce ahora como más humano. Entonces, lo que sucede es que en este proceso, en este capítulo, el proceso lo que nos demuestra es justamente esta humanización de un robot, bueno, o inteligencia artificial. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues parece que es a partir de estos conflictos y estas tensiones que tiene el personaje con lo que sería la vida humana, que entiende que así son los humanos, ¿no? Pero al final, que es curioso es que el robot dice que mejor está así, siendo robot, que humano, ¿no? Ah, pero previo a eso, se explica que si se hubiera logrado quitarle los Miraculous a los héroes, uno de los deseos que pediría el robot es ser humano, ¿no? O sea, es como medio contradictorio, pero es justamente esos dos elementos, ¿no? La humanización y la deshumanización de los robots y del hombre, ¿no? Y también eso nos demuestra que, por ejemplo, en el caso de la amistad parece que se traslada a algo no humano, ¿no? Resulta que no es solo de humanos la cuestión de la amistad, ¿no? Y se nota con los personajes, ¿no? Especialmente los principales de este episodio. Y bueno, al final, justamente el episodio, los elementos, la narración, pues al menos lo que el trabajo intentó hacer es decirnos, miren, aquí está, ¿no? Es esto, y habría que pensar, ¿no? Al final, ¿qué implicaciones va a tener que gente
muchísimo más joven, ¿no? Convive y se relacione, ¿no? Y aprende la realidad a partir de estos elementos que se están trasladando a el contenido que consumen el público infantil, ¿no? Y básicamente es eso, era demostrar, ¿no? Evidenciar estos puntos en este capítulo, en esta serie, no en los otros, por lo que ya explicamos, ¿no? Pero en general, parece ser que incluso en el contenido para el público infantil, no, el escenario positivo no es, no parece tan vastamente representado como el negativo, ¿no? Cosa que pasa igual en las series y películas que consumimos nosotros, ¿no? Hay más de lo negativo que de lo positivo incluso en el público infantil, ¿no? Entonces, todos esos elementos pues llaman mucho la atención, ya fuera del trabajo y de las competencias del mismo, llaman mucho la atención, invita a reflexionar sobre por qué esto es así, ¿no? En el caso de Android, que era la parte que les había comentado que es como el balance, es todo lo opuesto, ¿no? Parece que máquina-hombre así pueden convivir, ¿no? Y pueden llevar una relación pacífica. Pero en las otras dos series, ¿no? La pandilla de la selva y la otra, no es así, ¿no? Y probablemente vaya muchas otras series que nos analizaron que tengan esta misma dinámica. Bueno, ya, pues me queda agradecer por presentar este trabajo. Infortunadamente no pude presentar diapositivas, pero en general es eso básicamente. Y bueno, estoy muy agradecido por estar en este momento ahora aquí en esta mesa en la UNAM. Creo que de mi parte eso sería todo. Pues muchísimas gracias. Vamos ahora entonces a la parte de las preguntas y respuestas. Bueno, voy a ir comentándoles para que puedan ir respondiendo y comentando. La primera pregunta que es em, para la maestra Victoria, que dice, Pokémon Go cumple una función parecida a la de alguna red social. Es interesante la idea de puntos de encuentro en los que es posible socializar. Hola, se podría decir que sí, podría ser como un tipo de red social, pero sobre todo presencial, porque si nos enfocamos un poco a lo que es Facebook, a lo que es Instagram, sabemos que estas redes sociales pues tenemos el contacto con las personas a través de fotografías, publicaciones, pero pues ahora sí que el plus con Pokémon Go es de que nos podemos encontrar y podemos empezar a socializar con personas que hasta estén en el momento. Me he desconectado un poco de la aplicación, ya no supe bien en qué quedó la cuestión de los regalos que luego se daban en la aplicación, que decía tal usuario te mandó un regalo y pues ya lo abrías y eran pokebolas o cositas así. Pero sí estaría padre que hasta incluso la misma aplicación, pues dijera, va, pues si quieres platicar más con este usuario que por algunas azares del destino conociste, pues sabes qué, puedes contactarlo pues en tal correo o en tal teléfono. También la ventaja que hubo con las redes sociales, en este caso Facebook, fue que en la división de los equipos, ahora sí que el rojo, el amarillo, el azul, se armaban grupos de Facebook y estos mismos grupos armaban grupos de WhatsApp. Entonces ahí ya se podía generar pues más el lazo y el contacto con otras personas. Y probablemente a lo mejor no ser una red social en sí, sino ser como un enlace para las demás redes sociales, ¿no? Como un puente entre los niños y las otras redes sociales. Bien, vamos ahora, muchísimas gracias con la siguiente pregunta, que es para Paola, y dice, ¿cuánto tardó Twilight en abrir su campo vital? Gracias. Pues justamente, incluso hoy en día que se está viendo la segunda temporada, se puede considerar que se llegó a tardar más de un mes como para poderlo empezar a abrir. Fue como un trabajo muy, muy extenso para él, por la misma parte que les comentaba en el trabajo, de que pues él había siempre crecido solo y su ambiente había sido muy solitario y con esta idea de que
no tiene que crear un vínculo, e incluso actualmente se le sigue repitiendo de que él no crea un vínculo emocional con ninguna de las dos, porque pues eso echaría a perder su misión y perdería un tanto de objetividad. Bien, espero, bueno, muchísimas gracias. Y va una pregunta más que es para Jair y dice, ¿qué elementos contemporáneos podemos interpretar como parte de la otredad desde las perspectivas que nos presenta? ¿Me la podrías volver a repetir? Claro. ¿Qué elementos contemporáneos podemos interpretar como parte de la otredad desde las perspectivas que nos presenta? ¿Qué elementos contemporáneos se podrían representar Interpretar. a interpretar? Bueno, no sé quién pregunta, pero me parece un poco bastante difícil de contestar porque precisamente lo que no quiero hacer es interpretar o hacer una interpretación que abroche una respuesta. Y precisamente eso es como lo que traté de dejar al margen, ¿no? Como de decir, si antes teníamos determinados elementos o imágenes que de las cuales no nos salíamos, de repente, de unas décadas para acá, hemos ido tomando otras. ¿Cuáles son las que se van a tomar en los años que vienen? Pues quién sabe, ¿no? Eso es lo que no sabemos y estaría bueno esperar y que para esas cosas haya espacios seguros. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta que dice, ¿las inteligencias artificiales o los robots no aumentan la soledad al constituirse como las principales compañías de los seres humanos? ¿Cómo puede haber una amistad con algo no vivo como un robot? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Bueno, supongo que la pregunta es para mí. Este, bueno, es que parece que la construcción de la amistad ah, no, o sea, no necesita de, o sea, elementos tan materiales y tan, ¿cómo decirlo? Pues tan cotidianos y lo que podríamos decir, ¿no? O sea, no necesito ver la cara de alguien o sentirlo, ¿no? Como para decir que es mi amigo, ¿no? O sea, hay casos, ¿no? Por ejemplo, de las relaciones a distancia, ¿no? Mucha gente en pandemia hizo amigos, virtuales, y que probablemente jamás vio, ¿no? Y los consideraba sus amigos, ¿no? Entonces, en este caso, mm, o sea, no creo que las inteligencias artificiales, ¿no? Ah, ah, generen más soledad, ¿no? O sea, en un sentido de, como no tienen forma humana, ¿no? No podemos interactuar, ¿no? De la misma manera, diríamos que no lo hacen, ¿no? Pero sí es posible, en el sentido de que permite el diálogo, ¿no? Al final, de alguna u otra manera, lo que más tienen una amistad fuera de las experiencias que se pueden tener es el diálogo, ¿no? Ah, Eso por un lado. ¿Podría repetirme la última pregunta, por favor? claro. ¿Cómo puede haber una amistad con algo no vivo como un robot en términos de Bueno, amistad como tal? bueno, pues es justo lo que comentábamos, ¿no? En el caso de, ahora regresándonos al caso de que analizamos, este, parece que es en los sentimientos, ¿no? La construcción de la relación, ¿no? Parece que estas situaciones de apoyo, de asistencia, mm, de diálogo, son las que permiten la construcción de la amistad, ¿no? Supongo que la pregunta está encaminada a, bueno, o sea, sí lo dice claramente, a que, dado que no tenemos la parte corporal o material, entonces no podríamos considerar a algo o a alguien amigo, ¿no? Y en el caso de la situación de que esté vivo,
o no, bueno, que no está vivo, parece que, o sea, no es requisito, ¿no? O sea, si analizamos cómo se construyen las amistades, pues vamos a encontrar casos muy diferentes, ¿no? Y algunos mantienen ciertas cosas, ¿no? Compartimos nosotros y otros que no. Entonces, de alguna u otra manera, sí es posible. Bien, esta pregunta que sigue también va ligada a esto y sería, ¿crees que en el futuro lo más valioso para un humano será un robot o máquina y ya no un ser humano? Y esto también un poco tiene que ver con estas nuevas ideas que ha habido acerca de justamente utilizar robots o inteligencias artificiales, no solo para cuestiones de mercadotecnia, no de venta, de ser youtubers, de ser influencers, sino incluso hasta como parejas. Esto implicaría un poco, o será posible que así sea. Bueno, es que sucede que decir qué es lo valioso que tenemos nosotros, pues está indeterminado, ¿no? No parece que haya algo que podamos decir valioso de nosotros que sea intransferible para otras criaturas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que con sus mascotas o animales de compañía tienen mejores relaciones o consideran más cercanos a estos seres que a alguna persona, ¿no? Entonces, en este mismo caso, pues sí es posible, ¿no? No sé hasta qué punto podemos decir, pues sí va a ser más valioso la relación con el robot o la máquina, pero la posibilidad existe, ¿no? Ahora, lo valioso, parece que se lo vamos a poner cada uno de nosotros a la relación que construyamos o no con la máquina o la inteligencia artificial. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, paso a otra pregunta que es para Paola. ¿Cuáles serían las limitaciones que presenta el modelo de Lewis en la explicación teórica de la dinámica familiar de los Forger? Sí, gracias. Pues justamente una de sus limitantes pues sería esta parte de que Lewin pues obviamente quería hacerlo sumamente más una parte matemática, entonces pues tendía a ser un poco más estructurado o un tanto cerrado y más que limitantes yo creo que era como un parteaguas para lo que hoy conoceríamos como toda la parte de la dinámica de grupos. Considero que sería como una base y se le podrían complementar otras teorías, otros supuestos básicos de otros autores que nos explicarían mejor su dinámica, porque justamente sí hay cosas que no solamente ocupamos de nuestras áreas de desarrollo, nuestras formas de comunicarnos, sino que tenemos que ampliar más el aspecto de cómo ellos tienen una dinámica un tanto inusual para la gente, pero podría decir que es una limitante, pero también una ventaja el que haya sido una de las teorías que abrió paso a nuestra dinámica de grupos. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar nada más la pregunta que se ha estado haciendo, ¿cuál sería su anime favorito y que los ha traído o que los hizo entrar en este mundo del anime? ¿Quién quiere empezar? ¿Y cuál recomendarían para aquellas personas que quieren iniciarse en este universo? ¿Quién quiera empezar? ¿Lo están meditando? Tal vez en el orden en el que participamos. A ver, bien. Ya nos indica Yair que en el orden en que empezamos, entonces sería Paola primero. Bueno, pues creo que de anime favorito sería Sailor Moon. Fue como el primero que vi y tuve acercamiento, entonces como un anime que me gusta mucho. Actualmente me gusta más la versión Crystal, que se apega más al manga. Y yo creo que para iniciar, yo me iría más por el género que te gusta en general, o sea, porque pues a lo mejor puedo recomendar algo de comedia o romance, pero a las personas, no sé, les gusta más la ciencia ficción. Entonces yo siento que, pues sí, uno de los animes que más son como blandos y que abarcan muchos aspectos, pues justamente sería Spice Family. Es un anime sumamente abierto, muy tranquilo y que con el que podrías como iniciar o pues básicos que yo lo conozco como pues Naruto también sería una buena manera de entrar a este mundo.
Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, seguimos con la maestra Victoria. Pues, ay, es que sí hay como unos empates. Pues crecí con Pokémon y también con Caballeros del Zodiaco, también con Sailor Moon, como Paola, pero el que recomendaría un poco más, yo siento que sería Caballeros del Zodiaco, por las temáticas que aborda, tanto en mitología, tanto un poquito en cuestión histórica, y pues para quienes les gusten las cuestiones astrológicas, es el, es el indicado. Gracias, ahí ya llevamos dos. Seguiríamos con Yair. Ok, en lo que agradezco, voy a dejarles por ahí mi correo para que quien desee algún acercamiento o tipo de ayuda, con mucho gusto pueden mandarme un mail. El tipo de anime que a mí me introdujo en esto fue One Piece, Naruto, de cosplay, Guerreras Mágicas. Son los que a mí me han gustado. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, Caleb. Bueno, yo admito que no estoy tan, bueno, o sea, sí tengo conocimiento de esto, pero no así, ¿no? Y mis gustos pues son más o menos comerciales, ¿no? No tengo sí uno tipo para analizar muy detalladamente. Entonces, o sea, mi anime favorito, porque es el último que he visto, es Los Siete Pecados Capitales, ¿no? Me agrada la historia, la trama, ¿no? Algunos dirán muy repetitiva, pero a mí me gusta, ¿no? Y el que yo recomendaría, sin el afán, ¿no? De tipo algo muy profundo y detallado, ¿no? En el sentido de que se disfruta, obviando los capítulos de relleno, pues es Naruto, ¿no? Creo que es bastante bueno, ¿no? Tiene personajes que enseñan más de lo que, de lo que aparentan, ¿no? Yo diría que esa es buena recomendación. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ya tenemos aquí algunas recomendaciones para iniciar y bueno, algo más que deseen agregar antes de finalizar, ya para darle cierre a esta mesa. ¿Alguien quiere agregar algún comentario? Muy bien, pues entonces, pues vamos a dar por terminada esta mesa, vamos a finalizar y pues nuevamente la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su asistencia a este primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, la psicología, literatura y anexas. Asimismo, pues les ofrecemos a todos ustedes un gran aplauso virtual. Muchísimas gracias. Y pues les recordamos que a través de su correo electrónico les haremos llegar la constancia de participación a este evento. Y pues agradecemos muchísimo la participación de cada uno de ustedes y seguimos más con todavía más actividades. Quédense con nosotros y pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.